en la nutrición debo decirles que hay mucho contenido, son muchas las cosas que se debe decir. Vamos a hablar, esta es nuestra agenda, que es grande, que es importante en el sentido de que cada uno podría ser un tema aparte. ¿Qué es la enfermedad inflamatoria? La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que debe ser muy bien diagnosticada desde el principio, porque es una patología en la que hay inflamación del tracto digestivo. Esta inflamación del tracto digestivo es desmedida, es una enfermedad crónica, por eso digo, es importante que si se hace el diagnóstico, sea un diagnóstico bien hecho y programado desde el principio, porque va a ser para toda la vida. Es recurrente, es de causa incierta, en el sentido, quiero decir, de que hay factores diferentes que influyen en él. Uno es el genético, que existe, y otros son los modificables. Uno de los modificables muy importantes es la nutrición y la dieta. Tiene periodos de recaída y periodos de remisión, y es muy importante que ustedes sepan que la mortalidad en esta enfermedad es poca. Gracias a Dios, son pacientes que pueden vivir largas vidas, pero pueden tener morbilidad si no son adecuadamente tratados y programados. Son dos enfermedades, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Ellas son hermanas, comparten muchísimo de su génesis, de su tratamiento, de sus síntomas, pero son diferentes en varias cosas. La colitis ulcerativa afecta siempre el colon. Esta es una inflamación superficial de la mucosa y su síntoma predominante es la diarrea crónica. Tiene diferentes fases, puede solo afectar el recto, puede afectar el recto y el sigmoide, puede afectar el colon izquierdo o puede ser una pancolitis. ¿Por qué digo esto? Porque hay diferentes tipos y la enfermedad se demostrará diferente y tendrá diferentes severidades. La enfermedad de Crohn afecta todo el tracto digestivo, pero no quiere decir que lo afecte todo el tiempo, puede afectar partes de la parte superior, pero más frecuentemente afecta la unión del intestino delgado con el colon. Tiene una inflamación de todas las capas, y es decir, que nosotros los médicos decimos que es transmural. Puede tener complicaciones diferentes, obstrucción intestinal, úlceras, fístulas y fisuras. Estas son las dos enfermedades que nos competen esta noche. ¿Qué es la dieta? Comencemos por decir qué es la dieta. La dieta es todo aquel de lo que comemos, y la dieta debe ser agradable, puede ser líquida, puede ser blanda, puede ser vegetariana, puede ser de muchas formas, pero es todo aquello que llega a nuestro organismo por la boca. Es importante saber que hay muchos diferentes tipos de dietas, y a través de esta charla van a ver que hay algunas que tienen más evidencia que otras de tener importancia en nuestra enfermedad. ¿Qué es la nutrición? La nutrición, por el contrario, es todo aquello que entra dentro del organismo que nos da suficientes calorías para tener una buena energía en el organismo y un organismo sano. Sano en el sentido de que tanto el tracto digestivo como el resto del organismo tenga posibilidad de tener buena inmunidad, afrontar infecciones, tener energía y tener órganos sanos. ¿Qué es lo que trae la nutrición? Pues macronutrientes. Los macronutrientes son proteínas, carbohidratos y grasas. Los micronutrientes son vitaminas y minerales, entre los cuales están el hierro, la vitamina D, el calcio, la vitamina B2, el zinc y el fonato. Pero no olvidemos el agua, que también es un nutriente importante. Son importantes porque pueden, al igual que les digo, afectar y ayudarnos con nuestra energía y tenernos en buenas condiciones, también participar en mecanismos que pueden ser inflamatorios o antiinflamatorios en el organismo, y tienen un impacto importantísimo en lo que ahora llamamos microbioma intestinal, que antes llamábamos flora intestinal, que va a tener un importantísimo impacto en los procesos sistémicos inmunológicos del organismo. ¿Qué es muy importante? Pues la nutrición y la dieta comienzan y terminan en el tracto digestivo. La nutrición afecta la salud del tracto digestivo y el tracto digestivo afecta la nutrición. ¿Por qué? Miren este esquema tan sencillo. Comienza por arriba con la ingesta, que es lo que llega al organismo, pasa por la boca. La boca es muy importante. Si usted no tiene una buena dentadura, no mastica bien, todo puede comenzar mal. Ven, en el estómago hay producción de jugo gástrico, que tiene un papel fundamental. En el duodeno, que ustedes van a ver
van a ver también hay la absorción de hierro y calcio, y más abajo, que donde está lo que ven ustedes largo el tubo, es el intestino delgado, donde se absorben glucosa, galactosa, las vitaminas hidrosolubles, y muy importantemente más abajo, ya llegando a la parte gruesa, que es el colon, está la parte más importante de compromiso del Crohn, donde se absorben muy importantemente sales biliares y vitamina B12. El colon, que está más abajo, tiene mucha importancia en la absorción de electrolitos y agua. Así que lo que está enfermo, ustedes van a ver que va a tener una gran influencia en lo que pueda repercutir sobre nuestra nutrición. La nutrición tiene diferentes fases y debe ser diferente según las diferentes fases y extensiones de la enfermedad intestinal. Se relaciona con una ingesta oral deficiente. El control de la enfermedad es fundamental para mejorar la nutrición. Eso vengo de decirlo en la diapositiva previa. Si está enferma alguna de estas partes, vamos a tener una repercusión de mala digestión y mala absorción. ¿Qué hablar de los pacientes hospitalizados? Un paciente hospitalizado está hospitalizado porque está más malo. Eso quiere decir que su ingesta de proteínas debe aumentarse a 1.5 gramos por kilo día. Está en estado de catabolismo. ¿Qué es el estado de catabolismo? Cuando un organismo necesita estar gastando mucha energía, y energía se gasta cuando está uno enfermo. Los usos de esteroides, la pérdida de proteínas en las deposiciones, todos hacen que este paciente esté más malo. En este caso, y ya les voy a mostrar más adelante cómo lo podemos nutrir, habrá que recurrir a otros colegas que manejan la nutrición parenteral en estos pacientes que tienen circunstancias patológicas más graves, por ejemplo, obstrucción intestinal, síndrome de intestino corto por resecciones o por fístulas, alto gasto, o pacientes que simplemente no toleran la dieta oral. ¿Qué tipos de nutrición les podemos dar? Ojalá pudiéramos tener todos la oral, que es paliativo, que es agradable, o podamos tener que recurrir a la enteral. La enteral es aquella que se da por una sonda que va a la nariz y llega a través de la faringe al esófago y luego y más abajo al intestino, y la nutrición llega directamente ahí. O la parenteral, que significa que es dada por una vena y se usa en circunstancias, como ya mencioné previamente, de situaciones más graves. La nutrición enteral, es importante hacer un comentario en este momento. Es una nutrición que está hecha exclusivamente de sustancias básicas, que no es paliativa y por lo tanto frecuentemente se da por una sonda. ¿Qué es importante de esta? Hacerlos caer en cuenta que ha sido demostrada como de las más importantes hallazgos de que es útil para controlar la enfermedad de Crohn pediátrica. ¿Qué nos hace pensar en eso? Que sí, que la nutrición tiene una influencia muy importante en cómo se maneja la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué hay? Deficiencia de vitaminas y minerales. Hay que recordar que los pacientes con diarrea o fístulas, quiere decir que hay unas pérdidas grandes, tienen déficit de zinc. Ojo, desde el principio un paciente que llega al consultorio, cuando está bien, hay que hacerle la evaluación, hay que llamar a la nutricionista, trabajar con ella y mirar, ¿será que está mal de zinc? ¿Será que este paciente que estoy diagnosticando ahora tiene déficit de zinc? ¿Será que este paciente que estoy conociendo tiene una enfermedad ileal o le han hecho una resección de una parte del intestino que haga que tenga déficit de vitamina B12? Tengo que chequearlas desde el principio. Puede tener déficit de vitaminas liposolubles. Tiene además deficiencia de hierro. Claro, estos pacientes comen mal. Claro, estos pacientes pueden tener pérdida de sangre, déficit de folato. Ya hay pacientes que están en tratamiento con medicamentos que requieren el aporte de los folatos. Hay que hacer un comentario. Siempre hay que tener cuidado, pacientes de estos como en Crohn, que tienen estrecheces en el intestino, tener cuidado con las dietas con fibra, que los puede llevar uno a una obstrucción. Hago énfasis en este artículo, que los invito a todos a mirarlo, es muy importante, es la Guía Europea de Nutrición. ¿Qué dice ella? Siempre evalúe desde el principio la nutrición en el paciente, esté pendiente del hierro, maneje la vitamina D,
¿Qué queremos nosotros saber que ustedes, ya les había mencionado, nosotros tenemos el interés de los grupos de investigación y de pronto van a ser abordados por nuestros estudiantes para hacerles preguntarles qué tipo de dieta tienen ustedes, cómo están de nutrición y tener nosotros nuestras bases de datos de ustedes, nuestros pacientes. En la fase activa de la enfermedad, entre más severa, puede ser más severa la malnutrición. Aumenta la actividad, por el aumento de la actividad, la duración y la extensión de la enfermedad. Voy a hablar de la modernización. Indudablemente, la modernización significa lo que se llama occidentalización, que es tratar poco a poco de parecernos a países que están más desarrollados que nosotros. Y sí hemos visto que la incidencia de la enfermedad, a medida que nos modernizamos, aparece más la enfermedad inflamatoria, la diagnosticamos más. Indudablemente tiene que ver con los cambios de hábitos. ¿Y cuáles son los cambios de hábitos que tenemos? Cambiamos la dieta por una dieta modernizada o occidental, que realmente no es una dieta buena. Es una dieta que tiene muchas calorías, es una dieta que es alta en grasas saturadas, es una dieta alta en azúcares refinados y es una dieta que no es buena porque nos ha demostrado que bien sea el paciente que viene de una parte o en su país, en un país se va modernizando, puede adquirir más la enfermedad. Esto nos hace pensar que es un punto que debemos modular y que debemos entender que es importante. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal activa es necesario la valoración nutricional, el asesoramiento con la dietista en caso de nutrición y recordar que cuando están hospitalizados están realmente más malos. Fase activa de la enfermedad, ojo, la osteoporosis, la salud ósea es muy importante. ¿Qué tanta vitamina D tenemos? Muy importante estarla evaluando, muy importante hacer osteometrías en pacientes que son hombres, que antes estábamos acostumbrados a hacerlo en mujeres. Estos pacientes deben estar evaluados. No se recomiendan dietas de exclusión para lograr la remisión de la enfermedad activa. La intolerancia a la lactosa está presente a veces como parte de la enfermedad o como parte de cualquier otro ser humano que tiene, a medida que va avanzando en la vida, intolerancia a la lactosa y que puede ser un síntoma que empeore la enfermedad. Se recomienda la dieta mediterránea. Esa la voy a defender y la voy a defender porque es una dieta más rica en fruta y verduras y es más sana en el sentido de que no tiene tanto procesamiento. Y vuelvo a insistir en que a pesar de que la fibra es importante, ojo cuando hay una estenosis como en la enfermedad de Crohn. Debo hablar de los probióticos y debo hablar de los probióticos porque la microbiota es impactada por el tipo de comida que tenemos. La microbiota es lo que tenemos dentro del organismo, en el tracto digestivo principalmente, que está hecho de muchos bacterias, hongos, que ellos son importantísimos para las vías metabólicas nuestras. Nosotros no vivimos sin ellos y ellos no viven sin nosotros, pero tenemos que estar en una balanza importante para que ellos no influyan mal sobre nuestros procesos, en especial en este caso sobre la inflamación. Aprenderemos cada vez más de los probióticos, aprenderemos cada vez más de la microbiota y cómo la dieta influye sobre esto. Hay que recordar que las resecciones de más de 20 centímetros del ilion distal, combinado o no con la válvula ileocecal, hay que acordarse de reemplazar vitamina B12. Vuelvo a hablar del microbioma, no puedo dejar de hablar y ojalá en un futuro nos digan, hablemos de lo que antes se llamaba la flora intestinal y vuelvo a insistir, debe haber un balance importante. Tendremos forma de trabajarlo tanto con la dieta, tanto con los probióticos. La dieta occidental ya la mencioné antes, la dieta occidental o la que llamamos modernizada es una dieta con muchos azúcares refinados, sal, grasas saturadas, demasiadas calorías para las que gastamos. Ojo porque esta dieta ya nos ha demostrado y se los voy a demostrar con los artículos que rápidamente les voy a presentar, tiene un mal efecto sobre las bacterias y los metabolitos y un efecto adverso sobre nuestro sistema inmunológico intestinal. Bueno, factores que influyen sobre la desnutrición. Cuando uno está enfermo no quiere comer. Cuando está enfermo
tiene, ya les expliqué cómo, maldigestión y malabsorción. El sobrecrecimiento bacteriano es lo que llamamos disbiosis, está presente. Hay pérdidas de la función y el área intestinal por las resecciones quirúrgicas. Hay estados catabólicos donde hay más gastos. Hay efectos secundarios de los medicamentos y además hay un médico que muy frecuentemente le está diciendo no coma, le voy a hacer una colonoscopia, no coma, le tengo que hacer un TAC. Así que la desnutrición tiene muchos factores en la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando un paciente está desnutrido? Tiene mayor morbilidad, mayor estancia hospitalaria si hay que hospitalizarlo y mayor costos para el sistema de salud. Eso sí, y son pacientes que van a necesitar más apoyo. Hay mayor número de complicaciones posoperatorias, hay deterioro clínico, la enfermedad ósea, no me canso de mencionarla, la sarcopenia, que es la falta de músculo. Todos queremos ver gente musculosa y eso nos da salud, es parte también de este problema. La obesidad, ya ven que me tocó cambiar de tema, la obesidad es casi peor. La obesidad, no crean que la grasa en un organismo es una grasa inerte, la grasa es inflamatoria. La grasa es importante que sepan que nos da una mala estado de inflamación durante siendo un obeso. Influye en las malas evoluciones quirúrgicas, influye en el estado inflamatorio. Es más difícil que los medicamentos tengan buenos efectos. No se debe ser obeso y sí hay enfermos de enfermedad inflamatoria intestinal que son obesos. Miren lo que les estoy mostrando. Esto no podía dejar de mostrarlo porque es el trabajo de Harvard del doctor Ashwin. No voy a hablar todo el apellido de él, quien habla del potencial inflamatorio de la dieta y el riesgo de enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Ellos escogieron grupos de pacientes, 2 grupos de enfermería y un grupo de profesionales de salud y los han venido estudiando a través del tiempo. Han hecho con la dieta que hacen diferentes marcadores inflamatorios, que pueden ser el cuadro hemático, la PCR, cosas que hacemos los médicos para saber qué tanto inflamación, y han encontrado que estos tipos de dietas en los grupos, tipos de dietas que llamamos occidentalizadas, sí han llevado a tener los pacientes con peores pronósticos a través de la vida. Son estudios que están en cuidado. La dieta occidentalizada, insisto, cambia el microbioma, afecta la homeostasis entre el huésped y la regulación inmune. Hay otros estudios que también son importantes. Las sodas aumentan el riesgo de colitis ulcerativa. La baja ingesta de productos como vegetales y frutas frescas también, también hace que haya mayor riesgo. Hay análisis en cortes pediátricos en que la comida de carne roja y mucho dulce hace desarrollar enfermedad de Crohn en la población pediátrica. ¿Qué quiero decirles? Es muy importante que influyamos en que el paciente esté bien nutrido y que su dieta sea antiinflamatoria para que no solamente mantengamos el intestino desinflamado. Debo decirles, sí, claro, tenemos que saber cómo tratar cuando está inflamado con múltiples medicamentos que son importantísimos, pero ¿qué es más importante? Que no lo dejemos inflamar. Eso es a lo que vamos. Y eso se puede hacer evaluando la dieta y trabajando la dieta y manteniendo la nutrición de los pacientes. Recordemos que también si hay como el vino tinto tiene efectos y propiedades antiinflamatorias y también antienvejecimiento. Es importante que les diga que a nosotras, la doctora Mónica y a mí, nos llamó mucho la atención porque a las 2 nos gusta la pizza, que también hay pizzas que son buenas. Hay pizzas con pasta de tomate que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. No todas las cosas que llamen, digamos, entre comillas, chatarra son malas, pero como me dice la doctora Ortiz, pero que no traiga pepperoni. La carne roja produce inflamación intestinal, se sabe que produce en el colon lesiones y puede estar asociado a la colitis ulcerativa. Yo no estoy quitando ni recomendando que nunca coman carne roja, estoy recomendando que la cantidad sea moderada porque también aporta hierro y proteínas, pero hay que saber ser cuidadoso con la cantidad que se consume. Los tratamientos de probióticos y simbióticos los mencioné antes, eso será un tema que será importantísimo en un futuro, se está evaluando, tiene que ver con el resto del organismo también y nos dará una buena relación con nuestra microbiota. Para concluir, voy a mostrarles en estas conclusiones 2
portadas de dos revistas muy importantes para mí, que son la Clinical Gastroenterology y Hepatology, de cómo es importante una vida saludable con ejercicio y dieta que disminuye la mortalidad en la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa sí están asociadas a una dieta alta en grasa, con preservativos. Se recomienda también a los pacientes de Crohn que tengan cuidado con los productos fibrosos, pero si son aquellos que tienen estenosis, no a todos se les recomienda esto. Debe ser una dieta balanceada, nutritiva y también gustosa. Es importante que tengamos una dieta que sea agradable. Algunos pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal, como cualquier otro ser humano, también se pueden beneficiar de evitar los productos lácteos. Y se deben hacer junto con la nutricionista, y todos los médicos deben a sus pacientes hacerle evaluaciones nutricionales adecuadas de acuerdo a la extensión de la enfermedad, de acuerdo en el momento en que está, y realmente nuestro propósito es que no se inflamen y cuando se desinflamen, que se mantengan desinflamados para que lleven una vida bien productiva y feliz. Muchas gracias por su atención. Quiero decirles que al final tendremos una sesión de preguntas y le doy paso a la doctora Ortiz Pereira. Buenas noches a todos. Me presento. Yo soy Mónica Juliana Ortiz Pereira, médica egresada de la Universidad de los Andes. A continuación vamos a presentar la importancia de vacunación en enfermedad inflamatoria intestinal. Esta es la agenda de que tenemos hoy. Realmente es un repaso primero del sistema inmunológico, las vacunas, el desarrollo de ellas, las vacunas que tenemos disponibles, la vacuna del COVID-19 y las preguntas vamos a dejarlas al final. Vamos a empezar con un glosario, unos términos que vamos a hablar en el transcurso de la conferencia. Primero, el antígeno es una sustancia que provoca que el sistema inmunitario produzca anticuerpos contra sí mismo. Como ven en la pantalla, vienen de diferentes colores, diferentes formas. Eso quiere decir que el anticuerpo va a hacer una respuesta específica a diferentes antígenos. Entonces, anticuerpos son unas proteínas que forman parte del sistema inmunológico y circulan en la sangre y tienen el objetivo de reconocer ciertas sustancias específicas y neutralizarlas. La inmunidad, entonces, son los mecanismos de defensa que tenemos frente a los agentes externos, extraños, y ya la inmunosupresión es cuando esta inmunidad está alterada y tiene una disminución de la respuesta. ¿Cómo actúan las vacunas? Entonces, los microbios están en todo nuestro entorno, en el medio ambiente, en cuerpos. Cuando una persona es susceptible, los microbios pueden provocar enfermedad y muerte. Cuando el patógeno infecta al cuerpo, nuestras defensas se activan, atacan y intentan destruir el patógeno. Entonces, aquí vamos a ver el proceso infeccioso y cómo respondemos a estos patógenos. Entonces, empecemos con el patógeno. El patógeno puede ser desde bacterias, virus, hongos, parásitos, entre otras sustancias. Lo primero que va a haber es la barrera anatómica y física que hace parte de la inmunidad innata, donde es la primera inmunidad, la primera defensa, incluye la piel, las mucosas, incluye el sistema respiratorio en las cilias y eso va a hacer a que sea una respuesta realmente general, no específica, sino general. La inmunidad específica ya hace parte de los anticuerpos, ya hace parte de lo que vamos a ver con las vacunas. Esto va a generar unas células de memoria para hacer unos anticuerpos, digamos que prefabricados para poder hacer una respuesta más rápida, eficiente y específica a un patógeno como tal. Aquí vemos que la parte del patógeno que provoca la formación de anticuerpos es el antígeno. Es una parte de un patógeno donde va a hacer que el sistema inmunológico haga su respuesta y pueda hacer los anticuerpos. Entonces, ¿qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son como los soldados, son los soldados que van a defender nuestro sistema inmunológico, donde van a tener las instrucciones de un antígeno específico para derrotar y para ayudarnos a defender. Entonces, esto tarda tiempo. Una primera exposición o la primera dosis de una vacuna toma tiempo para desarrollar esa respuesta inmunológica, aproximadamente 2 semanas, para tener niveles y poder responder. Mientras tanto, la persona va a estar susceptible a la enfermedad. Sin embargo, entonces, el resto del sistema inmunitario, entonces, junto con los anticuerpos, van a llegar a destruir el patógeno. Se van a crear unas células de memoria generadora de anticuerpos para que cuando se presenta una segunda exposición a este patógeno, sea una respuesta mucho más eficaz, mucho más rápida que la primera vez. Pero entonces, ¿cómo me pueden ayudar las vacunas? Teniendo en cuenta que a lo largo de la historia
han habido hitos y los científicos han conseguido desarrollar vacunas para enfermedades potencialmente mortales, entre ellas tétanos, sarampión y poliomielitis, que de hecho en agosto del 2020 la poliomielitis fue erradicada en el continente de África, y es algo que realmente los científicos estamos muy orgullosos de que se ha desarrollado esta vacuna para esta enfermedad que fue realmente bastante grave. Entonces, ¿cómo se desarrollan las vacunas? Hay un menú y estos son los ingredientes. Entonces, vamos a ver que el primero es el antígeno, que ya lo mencionamos, que es una parte de un patógeno, y este nos va a ayudar a hacer que el sistema inmunológico pueda reaccionar con la formación de anticuerpos. El coadyuvante, conservantes, estabilizantes, una sustancia tensioactiva, productos residuales, digamos que esto todo son para la fabricación de la vacuna. Entonces van a ayudar a conservar como la vacuna, incluyendo el diluyente por la forma líquida, conservarla en el cuerpo, también a ayudarle como a hacer un sistema inmunológico más fuerte y poder hacer unos anticuerpos. Aquí tenemos entonces la vacuna y los antígenos. Aquí podemos ver que la vacuna va a incluir un fragmento de un organismo atenuado que incluye partes del antígeno, y que esto va a ser suficiente no para causar la enfermedad, sino para tener como engañar el sistema inmunológico para realizar y desarrollar los anticuerpos. Aquí tenemos, por ejemplo, un patógeno, una figura, y vamos a coger una cierta parte, y ese es el antígeno, y eso es lo que se utiliza para hacer las vacunas. La producción de la vacuna es un proceso largo, es un proceso donde primero identifican los antígenos, luego la experimentación con animales de manera segura, luego la evaluación de la seguridad, ensayos clínicos de 3 fases. Entonces, en la parte preclínica, que es lo que mencionamos, ya el ensayo clínico de primera fase es realmente mirar la seguridad, son personas sanas, voluntarios, un porcentaje más bajito de personas. Ya en el ensayo clínico de fase 2 es la búsqueda de dosis, efectos adversos, ya aquí son más ensayos clínicos aleatorizados, son más aproximadamente 500 personas, algunas con enfermedades, y el ensayo clínico fase 3 son más de 3.000 personas. Aquí es mirar también la eficacia, la seguridad, mirar también cómo se comporta como tal el medicamento o en este caso la vacuna. Ya en fase de 4 es donde siguen estudiando tanto la seguridad, pero aquí van a mirar cómo le está ya la vacuna en el mercado, los efectos a largo plazo y digamos la inmunización como tal de la vacuna. Entonces, hay algunas veces que tenemos que recibir varias dosis. ¿Es por qué? Porque para la producción de los anticuerpos de larga vida y el desarrollo de las células de memoria, realmente esto más que todo es para las vacunas inactivas, donde el organismo pues, está muerto, entonces toca recordarle al sistema inmunológico para poder desarrollar continuamente los anticuerpos y tener una inmunidad prolongada. Entonces, ¿qué es la inmunidad colectiva o de rebaño, que está también pues muy frecuentemente se está mencionando ahora en día? Como podemos ver, pueden haber personas como los que están en amarillo que no se pueden vacunar. Pueden haber varias razones. Una de ellas es porque tienen el sistema inmunológico deficiente, como el que tengan el virus de VIH, en donde no pueden desarrollar una respuesta adecuada, entonces no pueden, digamos, vacunarse, o también presentan alergias a las vacunas. Entonces, si todo el mundo a su alrededor se están vacunando, entonces la circulación de los patógenos o el patógeno para esa vacuna específica no está circulando, hay una menos exposición en general. Entonces, esto hace de que haya menos probabilidad para que estas personas que no pueden recibir sean infectadas. Esto también, pues, realmente nos protege a todos, porque las vacunas, pues, no van a protegernos 100%. Pero entonces, si entre más nos vacunemos, hay menos exposición del patógeno. Vamos a mirar ahora a continuación la respuesta inmunológica en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Son varios factores importantes para mencionar. El primero son los factores ambientales. Entonces tenemos aquí patógenos, antibióticos, la dieta, el estrés. Todo esto me va a hacer que me altere la barrera intestinal. Entonces, en la barrera intestinal se afecta junto con la genética, que es una predisposición importante, y por eso es que siempre preguntamos los antecedentes familiares. Estos 3 factores, junto con una respuesta inmune desregulada, todo esto se va a afectar entre sí. Esto me va a generar una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces es importante tener en cuenta que la desregulación ocurre en la enfermedad de por sí, y también junto con el tratamiento, con los biológicos, que es el tratamiento, uno de los tratamientos principales para tratar la enfermedad inflamatoria intestinal.
Entonces, la vacunación va a ayudar al sistema inmunológico a desarrollar anticuerpos para combatir esas infecciones y toca tener en cuenta el nivel de inmunosupresión de los pacientes, tanto por la enfermedad como también por los medicamentos, teniendo en cuenta que la respuesta inmunológica puede ser inferior. Ahora bien, las tasas de vacunación, datos estadísticos de artículos mencionan que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se vacunan menos comparado con la población general, aproximadamente 10-60%. ¿Por qué? Mencionan que por el acceso, barreras en el acceso a información, a las vacunas, y también una falta de comunicación también constante con el médico tratante. Entonces, esto es importantísimo para desde el diagnóstico tener esa comunicación y pedir serologías como las de hepatitis B para confirmar una adecuada vacunación previa y terminar la necesidad de nuevas dosis, porque ya vamos a ver que esto cambia cuando ya está en tratamiento el paciente. Los niveles de inmunosupresión van a variar de acuerdo al tratamiento que tiene el paciente. Esto va desde los tratamientos con corticoides, los biológicos y dependiendo de las dosis y la duración del tratamiento. Ahora vamos a hablar de las vacunas que tenemos disponibles, vamos a hablar de las vacunas inactivadas. Esto consiste en proteínas, carbohidratos virales y bacterianos, donde el microorganismo está inactivo, está muerto. Y esto va a ser una respuesta entonces más débil, como les estaba mencionando, entonces van a necesitar más dosis. Pero sin embargo, esta vacuna es muy segura en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, incluyendo cuando están con tratamiento con biológico. Esas son las vacunas inactivadas. Vamos a empezar con la influenza. Entonces, sí se han demostrado que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen un aumento de riesgo importante para contraer el virus y más que eso, más hospitalizaciones y más mortalidad. Es por eso que es importante la vacunación anual, dependiendo de la cepa que esté rodeando en este momento. El neumococo, bastante importante también a esta población, teniendo en cuenta los adultos mayores con esta población, el aumento de riesgo al contagio y una enfermedad más agresiva. Importante empezar la vacunación antes de la terapia biológica, ya que se ha demostrado que pueden tener una menor respuesta inmunológica cuando tienen tratamiento, por ejemplo, con los anti-TNF-alfa, como infliximab. La hepatitis A, importante solicitar la serología junto con la hepatitis B que vamos a ver. Esta vacuna realmente es para la población pediátrica. Sin embargo, cuando el paciente está adulto, toca solicitar la serología para mirar que los niveles están adecuados antes de iniciar la terapia biológica. La hepatitis B, como lo mencioné, la serología, pedir la serología antes y después de la vacunación, son 3 vacunas y también es una vacuna que es importante iniciarla antes de la terapia biológica, ya que tienen riesgo de tener una respuesta inmunológica menor. El VPH o el virus del papiloma humano, se han visto que hay bastantes casos reportados de pacientes con enfermedad de Crohn y tienen un riesgo significativo en pacientes que tienen terapia biológica. Entonces es importante tener esa comunicación constante con la ginecóloga o ginecóloga para hacer ese tamizaje anual con las mujeres, especialmente si tienen terapia inmunosupresora. La vacunación está recomendada en este momento desde 11 a 26 años, son 3 dosis y es importante de nuevo el tamizaje. Tétanos, difteria y tosferina. Realmente no hay datos concluyentes en cuanto hay un mayor riesgo o no de contraer las enfermedades. Sin embargo, la vacunación sí sigue siendo importante con un refuerzo cada 10 años. Vamos a continuar con las vacunas activas. Aquí está la triple viral y la varicela zoster. Estas son vacunas que debo mencionar que están contraindicadas y están recibiendo terapia biológica. Si no hay documentación en cuanto a las vacunas del sarampión, parotiditis y rubiola, que es la triple viral, se necesita solicitar la serología para mirar si tienen títulos adecuados o no, y si no están completos, hacer la administración de las 2 dosis de vacunas. Esto es importante mencionar que el refuerzo se hace cada 10 años y los familiares en su entorno del paciente también deben estar vacunados. Ahora, la varicela zoster o el herpes zóster, más conocido como la varicela en la población pediátrica, sigue siendo importante en los adultos porque la varicela es un virus que se puede atenuar o se puede dormir en los ganglios sensitivos y se puede desarrollar o se puede reactivar cuando el paciente está inmunosuprimido. Es una enfermedad que es bastante difícil
y puede presentar complicaciones a largo plazo como la neuralgia postherpética, y es importante solicitar la serología también para evitar estas complicaciones y poder hacer la vacunación antes de empezar terapia biológica. Ahora bien, los viajeros con enfermedad inflamatoria intestinal, como lo he mencionado a lo largo de la charla, es importante la comunicación con el médico tratante, solicitar una cita 4 meses antes del viaje, mirar en qué sitios se van a viajar, y la vacuna, por ejemplo, la fiebre amarilla es una vacuna viva, entonces está contraindicado con pacientes con inmunosupresión, y se debe tener pues información sobre esta, al igual que solicitar la serología de hepatitis B. Bueno, ahora algo muy bueno que nos pasó en los últimos meses fue que llegaron la vacuna contra el COVID-19 a Colombia. Digamos que esta vacuna del COVID-19 se realizó en tiempo récord, y muchas personas se han preguntado por qué, y de hecho esa es una de las cosas que realmente pues hace que muchas personas duden en vacunarse, pero pues les quiero decir que es una vacuna muy segura, que esta vacuna se hizo en tiempo récord porque es un virus, el coronavirus ha estado por mucho tiempo, esa es una variante del coronavirus, teníamos el MERS, el SARS en 2012 y realmente la parte preclínica y la fase preclínica, la fase de laboratorios ya estaba muy adelantada. Es por esto que teníamos el tiempo récord para realizar la vacuna. El receptor importante aquí de la vacuna, el blanco, es la proteína S. La mayoría de las vacunas es mRNA, donde digamos que es una instrucciones para hacer unas proteínas para que el sistema inmunológico pueda reaccionar contra este y tener los anticuerpos listos. Vamos a presentar un consenso internacional de unos expertos que cuando empezó el desarrollo de las vacunas se preguntaron qué tan segura puede ser con los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y lo recomendamos o no. Entonces, los puntos principales que ellos dijeron fue: los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se deben vacunar contra el SARS-CoV-2 o COVID-19. ¿Cuándo? Tan pronto sea posible. En este momento el ministerio no los tiene priorizados como tal por la enfermedad, pero sí con los otros factores de riesgo y por la edad. La aplicación de la vacuna no debe retrasarse así el paciente esté recibiendo biológicos o otros tratamientos inmunosupresores. Y tener en cuenta que sí puede haber una disminución de la eficacia, especialmente si están con corticoides. Es por eso que es inevitable las medidas también de protección. Aquí son otros 2 artículos pues importantes que salieron al respecto de la enfermedad inflamatoria intestinal con la vacuna de COVID. Aquí recomienda administrar la vacuna cuando estén con las dosis más bajas de corticoides, y el examen de serología realmente no es relevante en esta ocasión y no se recomienda la aplicación de la vacuna de contra influenza y COVID-19 al mismo tiempo. Es importante saber de que los pacientes deben recibir 2 dosis según la vacunación que tengan, y sin importar si han tenido el antecedente de una PCR positiva o síntomas relacionados con el COVID-19. La seguridad, la inmunosupresión no es una contraindicación. Los efectos adversos que se han reportado hasta el momento son más que todos relacionados con la inyección, un poco de fatiga, dolor de cabeza, escalofríos sistémicos el día después de la vacuna, pero realmente ellos sí recomiendan la vacunación para nuestros pacientes. Como conclusiones, entonces, pues, recalcar la importancia de tener esa valoración inicial, la serología antes de empezar cualquier tratamiento. Las vacunas vivas están contraindicadas en los pacientes con tratamiento inmunosupresor. Es por esto que es importante hacer esa serología antes. La vacuna contra el COVID-19 es evidentemente segura y recomendable. Mantener la comunicación constante con su médico. Estas son las conclusiones para vacunación. Vamos a continuar ahora con un video que nos tienen nuestros estudiantes del Grupo de Investigación de Gastroenterología, Universidad de los Andes y Fundación Santa Fe de Bogotá. Muchas gracias.